vamos a ubicarnos todo el tiempo en el capítulo número 5 de Segunda de Reyes. Y vamos a ir discerniendo versículo por versículo y empezando desde el versículo 1 hasta el versículo 7 en este momento. Naamán era el comandante en jefe del ejército del rey de Aram. Era un hombre muy estimado por su señor. Era su favorito, porque por su intermedio había Yahvé dado la victoria a los arameos. Pero ese hombre valiente era leproso. En una incursión, los arameos habían traído del territorio de Israel a una adolescente que quedó como sirvienta de la mujer de Naamán. Ella dijo a su patrona: ojalá mi señor se presentara al profeta que hay en Samaria, pues él le sanaría de la lepra. Naamán se lo comunicó a su señor: mira lo que dice esta joven que vino del territorio de Israel. El rey de Aram le dijo: anda inmediatamente, te voy a entregar una carta para el rey de Israel. Se puso en camino, llevando 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 trajes para cambiarse. Presentó al rey de Israel la carta en la que estaba escrito: junto con esta carta te envío a mi servidor Naamán para que lo sanes de la lepra. Al leer la carta, el rey de Israel rasgó su ropa diciendo: ¿acaso soy un dios para hacer morir o devolver la vida? Ese me pide que le quite a este la lepra. Fíjense y díganme si esto no es más que para buscarme la guerra. Palabra del Señor, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a orar. Cierre sus ojitos, mi hermano. Ponga su mano en la palabra del Señor en este momento. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque hoy tu palabra, Señor, nos da a todos nosotros el entendimiento. Ábrenos la mente para comprender, Señor, el Evangelio. Ábrenos el corazón, Señor, para que tu palabra entre y more en nuestros corazones. Rompe, Señor, nuestros corazones de piedra y danos corazones de carne. Amado Señor, que se caigan las escamas de nuestros ojos, que se quite la ceguera espiritual y se caiga y se abran nuestros oídos con ese éfeta, Señor, para que se caiga esa cera espiritual. Cambia nuestro corazón de piedra a corazones de carne y que a través de tu palabra nosotros podamos recibir, Señor, la unción, la gracia y el poder. Haz tu palabra efectiva, Señor, con los mismos signos, prodigios y milagros que nos dicen el Evangelio. Por el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo, por cada una de sus llagas, por su resurrección, Padre, te pedimos, en el poder del Espíritu Santo, en la intercesión de María nuestra Madre. Amén. Vamos comprendiendo, mis hermanos. Nos vamos ubicando nuevamente en el versículo número 1. Esta noche es Naamán el leproso, la predicación. Y empezamos con la gran pregunta: ¿quién era Naamán? Y el versículo 1 nos dice: Naamán era el comandante en jefe del ejército del rey de Aram. Era un hombre muy estimado por su señor. Era su favorito porque por su intermedio había Yahvé dado la victoria a los arameos. ¿Quién era Naamán? Mis hermanos, Naamán era un hombre de victorias pasadas y honores presentes. Sí, ese era Naamán, un hombre de victorias pasadas y honores presentes. Era el comandante del jefe del ejército. Imagínense, un comandante. ¿Y quién es un comandante? Es un hombre valeroso, es un hombre de guerra, un hombre pues temerario, jefe del ejército. O sea que tenía, pues, imagínense cuánta gente bajo de él. Un hombre el cual pues le seguían, le admiraban, le amaban. Y más aún, qué interesante que el significado de Naamán en griego significa agradable. ¿Se da cuenta? Naamán significa agradable. O sea que él era un hombre agradable, un hombre bueno, un hombre de un ejército poderoso, un comandante, un jefe en el cual dice la palabra que era favorito del rey,
pues por su intermedio había dado victoria a los arameos. Era un hombre valiente. Entonces se da cuenta, tenemos aquí un currículum de un guerrero, de un hombre valeroso. Más aún, su nombre significa agradable. Muchos dicen que Naamán era orgulloso. Bueno, vamos a ver por qué. Pero vamos entendiendo en su rango, en su clase, en este momento, pues que Naamán no era cualquiera, ¿sí? Era un comandante, era alguien que tenía pues muchas victorias y muchos honores presentes. Pero este hombre que era favorito del rey, que tenía victorias pasadas, que tenía muchos honores presentes, este hombre que había dado tanta fama pues al imperio, tenía un secreto. Un secreto, y nos va a decir al final del versículo 1, ¿cuál es su secreto? Dice que él era leproso. Ese era su gran secreto. Miren, ¿cuántos de nosotros podemos estar en el mejor momento de nuestras vidas? Así estaba Naamán, en el mejor momento de su vida, favorito del rey. Era que comandante, tenía un ejército, era jefe, era reconocido, tenía honores, pero tenía algo oculto, un secreto: la lepra. Empezó su cuerpo a enfermarse y a podrirse, ¿verdad? Y tal vez nosotros podemos estar en el mejor momento también de nuestras vidas, hombres exitosos, buen ingreso económico, un esposo, una esposa, hijos. Podemos estar pues con títulos universitarios, podemos tener pues una cierta estabilidad o una cierta fama. Podemos muchos de nosotros estar pues holgados, como Naamán, ¿no es cierto? Honores como tenía Naamán, reconocidos por la comunidad como Naamán. Pero Naamán tenía un secreto, era la lepra. Y para el Antiguo Testamento la lepra era sinónimo, más que de una enfermedad, un sinónimo de impureza y de pecado. Pues nos va a decir en el libro del Deuteronomio, nos va a hablar que cuando una persona era leprosa, tenía que sacarse su ropa normal, ponerse una ropa de saco, una ropa andrajosa, andar con una campana y a la distancia sonar la campana y decir: leproso soy impuro. Para el judío la lepra era un sinónimo de impureza y de pecado, que tenía que estar aislado de la comunidad. Entonces, tal vez muchos de nosotros podemos estar en el mejor momento de nuestras vidas, pero guardamos nosotros también un secreto. Y ese secreto que guardamos cada uno de nosotros es el pecado oculto que tenemos. Hermanos, podemos tener una familia, una estabilidad, podemos tener muchas cosas, pero guardamos un secreto. Y el secreto que guardaba Naamán era su lepra. Hermano, ¿cuál es la lepra que tú estás guardando? ¿Cuál es la lepra que tú tienes agazapada en tu vida? ¿Cuál es la lepra que te consume el corazón? ¿Qué es lo que no te permite, lo que no te deja tener esa plena amistad con Dios? Ese pleno conocimiento, ese pleno entendimiento del amor de Dios. Posiblemente somos como Naamán. Y más aún, esa afección a Naamán le martirizaba, y esa enfermedad que Naamán tenía debajo de su armadura y de su coraza le estaba martirizando, le estaba afectando ya todos los días. Él por afuera tenía una coraza de hombre guerrero, de comandante, una coraza maravillosa, una coraza en la que él se veía como un alto general del imperio, pero por dentro tenía esa afección. Hermanos, nosotros también tenemos corazas. Tenemos corazas por afuera de nuestras vidas, en la que nos mostramos con todos que somos indestructibles, que siempre estamos alegres. Es nuestra coraza, ¿no es cierto? Siempre el chistoso de los amigos, siempre el sonriente. Como una vez me decía un hermano del grupo: es que yo me siento, decía él, como un payaso. ¿Por qué? Le decía: porque por afuera estoy sonriendo y por dentro estoy llorando.
Porque cuántas veces, cuántas mujeres por afuera son unas muñecas vivientes, pero por dentro sufren. ¿Qué sufren? Sufren el ser utilizadas, sufren que no tienen un amor verdadero, sufren que de ellas solo quieren la sexualidad o lo sexual, pero no quieren de ellas el compromiso ni el amor. Por afuera miramos a cuantos que tienen una coraza, ¿verdad? Como Naamán, una coraza de autosuficiencia, una coraza de independencia económica, una coraza de una cara dura, como aquí dicen, una cara de escopeta, ¿no? O algunos dicen una cara de elefante porque siempre pasa trompudo. Siempre pasa trompudo, bravo, enojado, fruncido. Esa es su coraza, como Naamán. Pero por detrás de eso, que tiene una afección, un dolor, una enfermedad que va más allá de la piel, que va al corazón, que va a lo interno. Muchos será el pecado, pero muchos también serán heridas de toda su vida, heridas de su niñez, abusos de su infancia, traumas psicológicos que están guardados, agazapados, que están adentro. Por afuera su coraza, siempre alegres o siempre bravos, o siempre con la última palabra, o siempre cascarrabias, pero por detrás de esa coraza está un enfermo, una enfermedad que se está gangrenando y que se está esparciendo. Ese es Naamán. Naamán, podemos decir en pocas palabras, Naamán era un gran hombre, pero leproso. Dígalo conmigo, escríbalo ahí. Naamán era un gran hombre, pero leproso. Y hay muchos gran hombres, muchas grandes mujeres, pero leprosos. Amén, gloria a Dios. Ese es el primer paso, el primer punto. ¿Quién es Naamán? Recuerden, vamos a mirar un proceso, vamos a mirar 7 pasos de este hombre. El segundo paso, vamos a verlo en el versículo número 2. Y el segundo paso se llama: todos necesitamos ayuda. ¿Sí? Segundo paso, escríbalo, mi hermano, por favor. Yo les pido que vayamos interactuando juntos. Digan: paso número 1, ¿quién era Naamán? Versículo 1, ¿verdad? Segundo paso, todos necesitamos ayuda. Escríbalo, todos necesitamos ayuda. Paso número 2, versículo número 2, facilito, ¿verdad? Entonces nos dice en el versículo 2: en una incursión los arameos habían traído del territorio de Israel a una adolescente que quedó como sirvienta de la mujer de Naamán. Ella dijo a su patrona: ojalá mi señor se presentara al profeta que hay en Samaria, pues él le sanaría de la lepra. Mire, mi hermano, Naamán se lo comunicó en el versículo número 4. Naamán se lo comunicó a su señor. Mira lo que dice esa joven que vino del territorio de Israel. Ya, entonces versículo del 2 al 4. Nos dice que en las incursiones que tenían los arameos, los asirios, dice que capturaron a una jovencita, una adolescente israelita, y la llevaron para que sea la esclava o empleada de la esposa de Naamán. Y esta jovencita, esta señorita, esta adolescente, nos dice en el versículo 6 que le dice a su patrón: ojalá mi señor se presentara al profeta en Samaria, él le sanaría. Y Naamán dice que en el versículo 4 se lo comunicó a su rey, a su señor. Mira lo que dice esta joven en Israel. ¿Sí? Ese es el contexto. El segundo punto era: todos necesitamos ayuda. Vamos a adentrarnos en este segundo personaje, la jovencita, la adolescente. Dice que ella fue arrancada de su sociedad de Israel. Ella fue llevada como esclava. Ella sufrió el ultraje de haber sido prisionera. Tal vez miró cómo les asesinaron a sus padres o los lastimaron porque le arrancaron de su casa, de su nación. Ella era israelita, de su religión, le fueron llevando esclava, le vendieron como esclava y ella vivía pues ahí en la servidumbre. Entonces, aquí vemos a esta jovencita. Yo siempre me asombro en la palabra de Dios, en los detalles.
porque ella podía ser una chica, una niña llena de odio, llena de rencor, llena de un corazón en la que odiaba a su patrona, odiaba a su patrón, y pues no podía más que tener eso en su corazón, ¿no es cierto? Más que pus, como se dice vulgarmente. Pero aquí vemos un atributo maravilloso de esta niña. ¿Y cuál es? Que al mirar la enfermedad de su patrón, de su amo Naamán, en el versículo 3 dice: ojalá mi Señor se presentara al profeta. Entonces aquí vemos algo interesante, el testimonio de la criada, un testimonio valiente que superó el odio y la esclavitud. ¿Se da cuenta? Superó el odio y superó la esclavitud. ¿Para qué? Para que valientemente ella dé testimonio de su fe en medio de un país pagano, un país que no adoraba al Dios de Israel, que no conocía al Dios de Israel, un país idólatra. Ella supera el odio, ella supera la esclavitud, ella supera, se da cuenta, esa brecha en la que era un pueblo pagano, para dar testimonio de su fe, hablar con su patrona y decirle: ojalá fuera al profeta en Samaria, él lo sanaría. Hermanos, qué lección que nos da esta jovencita. Cómo nosotros tenemos que en verdad superar el odio, superar los momentos amargos que nos presenta la vida, las circunstancias, los problemas, hermano. A veces aquí, como el día de hoy o otras ocasiones, yo he tenido que pararme aquí a predicar, hermanos, después de un día terrible en mis jornadas de trabajo, en mis situaciones también a veces familiares, en las que realmente a veces yo, si me llevara por eso, hermanos, yo no predicara la palabra de Dios. Pero cuántas veces nosotros tenemos que superar las situaciones familiares y cotidianas de la vida para seguir dando testimonio del poder de Dios, hasta de nuestro propio pecado. Aquí ella nos enseña cómo debemos aprender a superar y a superarnos. Y a veces nosotros, por un resentimiento, nosotros coartamos la bendición, la gracia de Dios. A veces por un resentimiento en la familia nos callamos y no damos la palabra de Dios, o con un vecino alguna desavenencia, pues que tuvimos algún problema y guardamos resentimiento y nunca más les compartimos el evangelio. Y sabemos nosotros que hay misa de sanación y nos callamos con un amigo, y sabemos que hay una comunidad de oración que puede salvar un matrimonio, y porque tuvimos un resentimiento no les avisamos y no les decimos. Es como tener la cura de la pandemia y no les decimos el lugar donde pueden ir a vacunarse, algo así, mis hermanos. Pero aquí nos enseña esta muchacha, miren, el sentimiento que ella supera. Y más aún, también, como habíamos hablado ya anteriormente, Naamán era alguien agradable, y que también supo él ganarse a la muchacha para que ella pueda también recomendarle al profeta de Dios. Y miramos también cómo nosotros tenemos que ser valientes, porque esta jovencita fue valiente, como le decía mi hermano, superando su esclavitud, superando el odio y superando también que estaba en un pueblo pagano, un pueblo que no conocían al Dios de Israel. Ella fue valiente en su fe. Hermano, ¿cuántas veces nosotros saltamos de esa barda y hablamos públicamente de nuestra fe? Yo te pregunto, en tu trabajo, con tu círculo familiar, ¿eres valiente como esta jovencita y tú das testimonio de tu fe? O como alguna vez les conversaba que pasó con un hermanito de mi comunidad que nos invita a cantar en una misa del niño, desde el niño Jesús. Vamos del ministerio, cantamos en la misa del niño Jesús. Él dice: vamos a mi casa porque tenemos una comida
en honor al niño Jesús, nos lleva a nosotros que cantamos en la iglesia y nos sentamos en su casa a comer en honor al niño Jesús. Y le digo a este hermano que iba al grupo de oración: hermano, ahora sí, haz la oración para poder servirnos todo el alimento. Y se acerca y me dice: lo que pasa es que a mi familia no le gusta, dice, y eso sí, mi Rubencito, no le ofrezco, dice, porque a mi familia no le gusta. Y aquí, bueno, aquí entre los hermanos del ministerio, hagamos un Padre Nuestro entre nosotros, me dice. Hermano, yo casi me levanto y les comulgo a este hermano. Digo: ¿qué te pasa? Estás con vergüenza del Señor, sabiendo que esto es una celebración del niño Jesús. ¿Cómo es posible? Hermanos, y esta jovencita nos muestra la valentía y el superar a veces todas esas cosas que a mi familia no le gusta, que mi familia es atea, que mi familia me dice ratón de iglesia, que mi familia me ha de hablar, que me han de ver feo. Hermanos, nos levantamos sin temor y miedo a proclamar con valentía nuestra fe, y especialmente a lo que el Señor dice: si me niegas en la tierra, yo también te negaré frente a mi Padre y mis ángeles. ¿Se da cuenta? Que usted y yo seamos negados frente al Padre y los ángeles por vergonzosos aquí en la tierra, por vergonzosos frente a los familiares, por vergonzoso frente a la vecina o al vecino, que no queremos hablar de la palabra de Dios y que no nos crean cristianos. Pero eso sí, si hablan de extraterrestres, si hablan de brujos, si hablan de metafísica, hablan de cartas, hablan de reencarnaciones, hablan de fantasmas, uy, eso me muero, son pero los chéveres de la fiesta o del barrio. Pero si hablan de Jesús, no, este es extraño. Hermano, superemos eso. Y esta jovencita, esta adolescente superó. Entonces, aquí también miramos en el versículo número 4 que Naamán se lo comunicó a su rey. Mira lo que dice esta joven que vino del territorio de Israel. Aquí miramos también algo de Naamán. Seamos humildes para recibir el mensaje y comunicarlo. ¿Se da cuenta? Naamán fue humilde, porque él dice: que voy a escuchar las palabras de la esclava, que voy a escuchar las palabras de la muchacha que me hace la comida, que voy a escuchar las palabras. Hermanos, aquí, a ver, en esta noche, ¿cuántos jefes hay? ¿Cuántas personas que están en niveles altos hay en esta noche? ¿Cuántas personas van a escuchar este mensaje que tienen cargos importantes? ¿Y cuántos que tienen un estado más elevado económico o puestos gerenciales o puestos más elevados pueden caer en esa trampa de que alguien quiere comunicarle un mensaje, una palabra, y usted diga pues bajo el hombro: bueno, sí, bueno. O como me ha pasado a mí con muchos hermanos en la fe, me escriben: hermano Rubén, estoy pasando problemas en mi familia, estoy pasando una situación difícil, estoy enfermo, una situación económica. Entonces, ¿yo qué les digo? Hermano querido, ten confianza, ten fe, vamos a superar esta situación. ¿Y qué me responden? Ya lo sé, mi hermano, ya lo sé, Rubén, ya lo sé. Entonces pues me pongo a preguntar: entonces ¿para qué me escribe si ya sabe todas las respuestas? Pues, y eso pasa a cuánto servidor en la iglesia, a cuánto sacerdote, religiosa, servidor o personas dentro de la iglesia, que tal vez alguien de menor rango, ¿no? Tal vez un recién convertido, alguien que recién está empezando a caminar, se le acerque y le diga: hermanos, tranquilo, usted va a superar esto con la gracia de Dios. ¿Y qué le sale el servidor? Ya lo sé, ya lo conozco. ¿Para qué me dices lo que ya sé? Tal vez cuánto pastor o sacerdote, un feligrés le diga: padre, va a superar con la gracia de Dios. Y el padre que le diga: ya lo sé. Cuidado, seamos de los sabiondos que todos lo sabemos. Aprendamos de Naamán. Él estaba enfermo y en su dolor él supo ser humilde y escuchar. ¿Ya? Escuchó. Entonces él fue humilde para recibir el mensaje y para comunicarlo. Al recibirlo de su empleada, lo comunicó a su rey. Seas humilde, mi hermano, yo te lo ruego y te pido. Cuando alguna persona que está por debajo tuyo en un rango de trabajo o debajo tuyo al nivel pastoral, siempre tendrá una palabra para tu vida.
no la desprecies. No te hagas del sabiondo, no la desprecies, sé humilde. Vaya a ser que esa palabra sea la que tú necesitas para ser sanado de tu lepra y de mi lepra. Punto 3, son 7, ¿sí? Vamos avanzando. El punto 3 se llama a mi manera, ¿ya? El punto 3 se llama a mi manera. Escríbalo, mi hermano, le estoy pidiendo que me ayude escribiendo. Póngale a mi manera. Y eso nos va a hablar del versículo 5 al versículo 7. Dice: el rey de Aram le dijo: anda inmediatamente, te voy a entregar una carta para el rey de Israel. Se puso en camino llevando 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, imagínense, y 10 trajes para cambiarse. Presentó al rey de Israel la carta en la que estaba escrito: junto con esta carta te envío a mi servidor Naamán para que los sanes de la lepra. Al leer la carta, el rey de Israel rasgó su ropa diciendo: ¿acaso soy un Dios para hacer morir o devolver la vida? Este me pide que le quite la lepra. Fíjense y díganme si esto no es más que para buscarme la guerra. Aquí viene, mis hermanos, a mi manera, se llama el tercer punto. Ya, usted va a preguntarme: ¿a mi manera qué? Buscar la sanación a mi manera. A mi manera, ¿sí? Y no le puse el otro porque vamos a entender eso de a mi manera. ¿Y qué hizo a mi manera Naamán? Es verdad, le comunicó al rey. Hasta aquí Naamán estaba excelentemente bien. Y aquí como que Naamán mete la pata, ¿sí? Porque como él estaba en un cargo tan alto, un funcionario tan elevado, pues ellos quisieron siempre pensar que las cosas se manejaban como ellos querían, ¿ya? Como nosotros queremos. Y a veces sucede eso cuando la persona es orgullosa. Siempre quiere que todo se resuelva a mi manera. Y siempre decimos: yo creo en Dios a mi manera. Y ¿saben qué, mi hermanito? La mejor manera de no creer en Dios es decir: yo creo en Dios a mi manera. Hay un cuanto católico que dice: yo creo en Dios a mi manera. Sí, mi hermano, esa es la mejor manera de no creer en Dios. Y aquí Naamán quiere hacer las cosas a su manera. Primero le dice al rey, el rey le manda una carta de recomendación. Entonces él dice: perfecto, para agradecer lo que me van a sanar y comprometerles. Entonces, ¿qué lleva? ¿Se da cuenta el tesoro que lleva este hombre? Lleva, dice, 10 talentos de plata. En otras traducciones dice 3,000 monedas de plata, 6,000 piezas de oro y 10 trajes para cambiarse. Lleva una fortuna. O sea, en pocas palabras, me sanan porque me sanan. Entonces él iba pues asegurado con la carta del rey, con él las piezas de plata, con las piezas de oro y con él los trajes. Entonces él dijo: aquí me voy a sanar con mis recursos, con lo que yo tengo. Y se presentó ante el rey con la carta del rey de Asiria y le dijo: toma. Entonces ahí decía en la carta de recomendación: te doy a mi siervo Naamán para que me lo sanes de la lepra. Imagínense, cuando lee eso, el rey de Israel coge y se rasga las vestiduras. Y por favor, dice: ¿acaso soy un Dios para hacer morir o devolver la vida? Ese me pide que le quite la lepra. Lo que quieres hacerme la guerra, dice él. Lo que quieres hacerme la guerra, porque yo no puedo quitarle la lepra, dice el rey de Israel. El rey de Israel se da cuenta. Fíjense lo que sucede en ese momento. Naamán quiso recibir la gracia a su manera, con una carta de recomendación, con ropas, con tesoros. En pocas palabras, Naamán fue al lugar equivocado con la persona equivocada. Y a veces nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Queremos buscar la sanación lejos de Dios. Buscar la sanación lejos de Dios, queremos buscar como Naamán, a nuestra manera las cosas, ¿sí? Porque así nos hemos acostumbrado o así nos han criado. Y hemos pensado que a nuestra manera
las cosas tienen que darse. Y cuando estamos en una crisis matrimonial, queremos también nosotros en la crisis matrimonial salvar el matrimonio a nuestra manera. ¿Y qué hacemos? Pues lo primerito, vamos donde alguien, porque le decimos, miren, mi esposo o mi esposa pues me es infiel, entonces vamos a que nos hagan un preparado, ¿no? Un preparado para que vuelva mi esposo y al amante pues le pase algo feo. Nos hacen ahí un trabajito, ¿no es cierto? Acudimos a los brujos, o acudimos a las cartas, o acudimos a la adivinación. A mi manera comienzo a tratar de buscar la solución de las cosas. Entonces a mi manera yo me refugio lo que yo pienso que tiene que ser, porque siempre he hecho yo un Dios a mi manera. Ese es el Dios a mi manera, como los israelitas cuando se hicieron el becerro de oro en el desierto abajo del Horeb, mientras Moisés recibía las tablas de la ley, abajo el pueblo estaba corrompido alabándole al becerro de oro. Cuando nosotros tenemos el Dios a mi manera, hermanos, estamos alabando al becerro de oro. ¿Y qué decían los israelitas ahí en el desierto? Aquí ya ve tu Dios, decían al becerro. Así somos nosotros, mis hermanos. Tenemos un problema económico, pues nos vamos al café tarot, ¿no es cierto? Como me decía un hermanito, decía, yo estaba en problemas económicos y me iba al café tarot a que me digan la suerte. Y dice, y él me contaba, decía, y llevaba, decía yo, a mis amigos, a mis amigas, y pues como recomendaba gente, yo tenía mi descuento, me contaba él, imagínense. Y así vamos buscando a mi manera la felicidad, a mi manera a Dios, a mi manera todas las cosas de la vida. Y cuando pasa eso, pues simplemente, ¿qué es lo que encontramos? Al rey de Israel que se rasga. No encontramos nada. Encontramos más dolor, más desilusión, encontramos pues más fracaso, encontramos en todo esto un sinsentido. Yo tenía una hermanita del grupo oración que decía que ella pagaba montones de dinero en los brujos, decía, para que le sanen, para que le ayuden al marido, para que esto, y cada vez peor, más enferma, más mal, hermanos. ¿Cuánta gente también ya dice, yo no voy a los brujos, que no, esas cosas no me gustan? Pero ¿saben qué? No quieren nunca saber nada de una comunidad, de un grupo de oración, no quieren saber nunca nada de estar en la iglesia. Y dicen, no, yo para orar a Dios, cualquier esquina de mi casa es buena. Una Biblia, pongo una velita, pongo ahí la imagen de la Virgen María y rezo un Padre Nuestro. ¡Qué chévere! A mi manera, ¿no es cierto? Cuidado, somos nosotros aquellos que queremos ser sanados, liberados a mi manera. Y a veces estamos con un montón de católicos viviendo su fe a su manera, como lo creen, como lo piensan, como creen que es lo mejor. Y solo hay un camino, y Jesús dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Solo hay un camino, no a nuestra manera. Hay solo una senda, ese es Cristo. Una sola voz, el pastor, ese es Jesús. Su palabra, su iglesia, su magisterio. Solo hay un camino, no hay a mi manera. Por cuántos líderes que han dicho a mi manera se han hecho cuántas iglesias, cuántos escándalos, cuántas separaciones, cuánto disparate por todos lados, porque en cada iglesia es una doctrina a su manera, ¿sí? Entonces, cuidado. Cuarto paso, vamos con el cuarto paso. Son 7, vamos con el cuarto. El cuarto paso, póngale así dígale conmigo, la manera de Dios. Dígalo conmigo, la manera de Dios. Y esto vamos a verlo del versículo 8 al versículo 14. Dígalo conmigo, el cuarto paso es bien, a mi manera. Ese es el tercero, o el cuarto, o a la manera de Dios. ¿Ya? Hay dos formas, a mi manera. Ya vemos que lo que hizo Naamán, metió la pata, hasta casi se van a la guerra, ¿se da cuenta? Casi se van a la guerra con la manera de Naamán, a mi manera. Ahora, con el cuarto paso, que es la manera de Dios, vamos a ver cómo son las cosas, del versículo 8 al 14.
Eliseo, el hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado su ropa y mandó decir al rey: ¿por qué rasgaste tu ropa? Que venga a verme y así sabrá si hay o no profeta en Israel. Fue pues Naamán con sus caballos y su carro y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo le mandó decir por medio de un mensajero: ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne será como antes y quedarás sano. Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensaba que saldría a verme en persona, que invocaría el nombre de Yahvé su Dios, que pasaría su mano por la parte enferma y me libraría de la lepra. ¿No son los ríos de Damasco, de Abna y el Parpar mejores que todos los de Israel? Me habría bastado con lavarme allí para sanarme. Muy enojado dio media vuelta para irse, pero sus sirvientes se acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Por qué pues no lo haces cuando tan solo te dice: lávate y quedarás sano? Bajó pues y se sumergió en el Jordán 7 veces, tal como le había dicho el hombre de Dios. Y después de eso, su carne se volvió como la carne de un niño, estaba sana. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver en el versículo número 8. Decíamos que esta es la manera de Dios. Así que cuando miramos la manera de Dios es cuando Dios toma la iniciativa. ¿Se da cuenta? Dios siempre va a tomar la iniciativa. Aquí en toda historia siempre vamos a ver 2 partes. La parte del hombre, donde hace las cosas hasta donde puede. Y después empieza el momento de Dios. Y desde el versículo 8 la historia se parte en 2. Aquí es donde en el capítulo 5 de Segunda de Reyes la historia se parte en 2, porque aquí entra el momento de Dios. Y así es en nuestras vidas. Y así siempre pasa en nuestras vidas y en nuestros acontecimientos personales. Nosotros hacemos todo, pero a veces mal. Hasta que viene la acción de Dios sobre nosotros en medio de las circunstancias que a veces hacemos mal, pero siempre también nuestra vida se parte en 2, en la hora y en el momento de Dios. Aquí miramos, mis hermanos, que Naamán cambia el rumbo. Si se da cuenta, cambia el rumbo y ahora Naamán va a la persona indicada y va al lugar correcto, ¿sí? Abandona al rey, las cartas de recomendación, todo su orgullo, todo lo que él iba, todo lo que iba para donde el rey, y ahora se desvía al hombre de Dios. Ahora va al lugar correcto, a la persona correcta. Pero qué cosa, ¿verdad? Porque cuando el rey se rasgó las vestiduras, miramos que el rey no se acordó de Eliseo, del profeta de Dios. No se acordó, porque lo he dicho: entonces lo que quiere el rey es irse hacia Eliseo. Por favor, está equivocado, allá está Eliseo. Eso no dijo el rey, sino que se rasgó e hizo todo el teatro. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque este rey tampoco vivía una experiencia cercana al Señor con los profetas. Estaban separados. Entonces, iniciativa toma Eliseo, y Eliseo, al tomar la iniciativa, le pide al rey que vaya a Naamán a su casa. Y nos va a decir aquí en el versículo número 9: fue pues Naamán con sus caballos y su carro y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Miren, todavía aquí miramos al
a lo que nos decía el comandante, ¿no? Al hombre con su coraza, con su escudo. Miramos aquí todavía ese orgullo, ese ser militar, ¿no es cierto? Con el pecho al frente y con toda la pompa y con todo, pues los caballos y con toda la gente va Naamán, y él llega lleno de orgullo. ¿Y saben qué? Él llega lleno de orgullo hasta donde nos dice el versículo 9, llega hasta la puerta de la casa de Eliseo. Hasta ahí nos permite llegar el orgullo, mi hermano. Hasta ahí estaba Naamán orgulloso, con sus caballos, con sus riquezas, con su carta de recomendación en la mano, ¿verdad? Hasta ahí, hasta la puerta. Pero ¿sabe qué, mi hermano querido? Nosotros no podemos venir a Dios de esa manera. Nosotros no podemos ir a Dios de esa manera, de esa forma, con el orgullo que llegó Naamán. Porque cuando llegamos con ese orgullo frente a Dios, ante el Señor, siempre nos vamos a quedar en la puerta. Así se quedó Naamán, él se quedó en la puerta, mire, ahí. Y Dios tiene una pedagogía. Dios tiene una pedagogía siempre. Y a los que tienen ese orgullo, el Señor les baja para que sean humildes. Y vamos a ver cómo Naamán del orgullo bajó a la humildad. Primerito, tenemos que entender que en esas condiciones de orgullo no podemos recibir la ayuda de Dios, sino que tenemos que ofrecer como el Señor nos quiere dar, ¿ya? O sea, bien dice la palabra que en Proverbios, lo que el Señor detesta es un corazón altanero y orgulloso. Y en Proverbios va a decir que antes de la caída hubo el orgullo. Y nosotros jamás podemos ir a presentarnos ni con los títulos, ni con las cartas de recomendación, ni con la pompa a la casa de Dios. Y no podemos pretender que en una comunidad de oración digan: ya llegó el abogado, llegó el arquitecto, llegó el asambleísta, llegó el ingeniero, llegó siéntese en primera fila porque llegó el abogado, siéntese el arquitecto. O están en un grupo de oración, por favor hagan silencio porque va a hablar el doctor, va a hablar el ingeniero, va a hablar el magíster. Hermanito, discúlpeme, con todo el respeto, pero los títulos se quedan en la puerta. Sí, los títulos se quedan en la puerta, porque de la puerta para adentro en la iglesia nos transformamos en hijos de Dios. ¿Sí? El título, la pompa, los caballos, la carta de recomendación se quedan en la puerta, porque eso nos sirve para desenvolvernos en el trabajo, para desenvolvernos en las actividades. Pero en la iglesia usted no crea que porque es magíster, ingeniero, abogado, arquitecto, licenciado, PhD, tienen que a usted tratarle como una eminencia. Y Jesús dice claramente que los primeros puestos no son para los pomposos, sino para los sencillos y humildes. ¿Ya? Deje, por favor, toda la pompa, deje en la puerta, mi hermanito. Bajémonos un poquito. Y aquí en la casa de Dios, Dios no quiere gente orgullosa ni vanidosa. El Señor quiere de usted humildad, sencillez. Y a veces pensamos o creemos que en la vida, por ser pues con tanto título y con tanto dinero, yo soy exitoso. Y discúlpeme, pero sinónimo de dinero y títulos no es sinónimo de éxito en la vida. Porque cuántas personas que tienen títulos y tienen mucho dinero
miramos matrimonios fracasados, miramos hijos en desórdenes tremendos, en grandes depresiones. No mida el éxito de sus hijos por los títulos alcanzados, ni el dinero que tengan. Eso sí, es algo bueno, no digo que sea malo, es algo provechoso, desde luego que sí, pero no catalogue a una persona exitosa por eso. ¿Se da cuenta? Naamán, el leproso, llegó con la pompa hasta la puerta y no pasó de la puerta con la pompa. Tanta pompa no le permitía pasar por la puerta. Y vaya a ser que nosotros con tanta pompa nos quedemos, hermanos, afuera del reino de los cielos, parados en la puerta, con caballos, con riquezas, con cartas, con títulos, con orgullos, con serie de cosas, pero hermanos, hasta la puerta del reino de los cielos. Porque bien dice el Señor en su palabra que el reino de los cielos es de los humildes, de los pobres de corazón. Bienaventurados los pobres de corazón, porque verán a Dios. Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pobres de corazón, porque verán a Dios. No los pomposos, ni orgullosos, ni jactanciosos. Y así, mis hermanos, Naamán tuvo que aprender a humillarse y a doblegar también su orgullo. Porque a pesar que era un hombre bueno, a pesar que era un hombre, como hemos dicho, de honores, y su nombre significaba agradable, tenía mucho orgullo. Era una persona buena, como muchos que hay, muy buenas personas, pero muy orgullosos, ¿sí? Siempre mirando a todos debajo del hombro, siempre mirando a todos desde su carro debajo del hombro. No, hermanito, por favor. Dios no ama un corazón orgulloso. ¿Sabe quién tiene orgullo y por eso dejó el reino del Señor, el cielo? El diablo, que Dios reprenda. El gran pecado del diablo fue el orgullo, y quiso que las alabanzas sean para él, ya no para Dios. Así que vayamos bajándonos de ese pedestal, de esa nube, y empecemos a cultivar la humildad en nuestras vidas. Y yo sé que tal vez de esto a muchos les va a caer, como dicen vulgarmente, como piedrazo, pero siempre les digo, mis hermanos, mi predicación está para agradar a Dios y no a los hombres, pero cuestionar con la predicación. Entonces Naamán no podía con toda la pompa entrar. Hasta la puerta llegó. Y allí nos va a decir del versículo 11 al 13, dice: Eliseo le mandó a decir por medio de un mensajero: ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne será como antes y quedarás sano. Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensaba que saldría a verme en persona, que invocaría el nombre de Yahvé su Dios, que pasaría su mano por la parte enferma y que me libraría de la lepra. Se da cuenta, se enojó Naamán, porque qué chistoso Eliseo, ¿no? Le manda con el criado sale y dice: disculpe, señor, manda decir mi señor Eliseo que por favor se lave 7 veces en el Jordán y quedará sano. No, pues es que Naamán, como era un general, un comandante, él dice: no, pues ¿qué pasó? Que dice, Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensaba que, porque soy Naamán, porque soy el comandante, porque tengo mis cartas, porque tengo mis tesoros, porque tengo todo, pues saldría y me toparía donde estoy enfermo y me sanaría, porque yo soy Naamán, pues discúlpeme, yo soy el comandante. Así se enojó Naamán. No, mi hermano, él tal vez estaba acostumbrado a los magos de allá de Asiria, estaba acostumbrado a la pleitesía, pero de repente fue la primera lección de Dios, la primera lección de humildad que Dios le da a Naamán. Dios quería, antes de sanarle de su lepra, quería sanarle esa lepra espiritual. ¿Se da cuenta? Es que a veces nosotros solo miramos el milagro, pero no miramos el proceso.
Y en el proceso es donde Dios actúa y hace la obra. El primer punto que Eliseo le da al hombre de Dios, y Dios le da a través de Eliseo, es una tremenda cátedra de humildad. Eliseo ni siquiera sale a atenderle, sino que manda al mensajero. Primer punto de humildad para Naamán. El segundo, dice Naamán en el versículo 12: ¿no son los ríos de Damasco y de Abna y el Parpar mejores que todos los ríos de Israel? Me habría bastado con lavarme allí para sanarme. Muy enojado dio vuelta y se fue. Naamán, ¿se da cuenta? Se fue hablando, se fue criticando al Jordán. No, que para aquí este Jordán aquí no me sirve, que allá son mejores los ríos, el Farfán, el Amná. Y a la final dijo Naamán, mejores, dice, me habría bastado con lavarme allí para sanarme. Miren, se da cuenta esa mente todavía de Naamán, orgulloso, una mente en la que él quería pues pleitesía, honores, y me voy para allá y sanarme por mí mismo, y me doy la vuelta y me marcho. Aquí queda el grupo, aquí queda la comunidad, aquí queda la iglesia, a mí qué me importa, aquí no quiero saber nada, que para qué seguir aquí, mejor me voy a otro lado, acá es mejor, allá dice pare de sufrir, acá me dicen que me van a sanar más rápido, que me están diciendo que aquí siga un proceso, que siga para aquí un camino de fe. Yo quiero una fe inmediata, yo quiero una sanación ahorita, yo quiero algo en este momento, no quiero exigencias, no quiero un caminar, yo quiero un rápido, o sea, ya, yo quiero un Dios que coja con como decía un hermano, dice, yo ya vengo al grupo de oración, ya vengo 3 meses y Dios no me da el milagro, dice. Así me terminó diciendo un hermano una vez que se iba del grupo de oración, ya vengo 3 meses al grupo y Dios no me da el milagro, me dice. Digo, ¿cómo es eso? O sea, que con 3 meses ya le digo a Dios, verás Diosito, ya vengo 3 meses al grupo de oración, así que me vas dando el milagro. ¿Y cuántas veces somos así como Naamán, caprichosos? Y decimos, no, pues Señor, ya voy a misa, ya me confesé, ya voy al grupo de oración, ya estoy en el ministerio, ya me estoy portando bien. ¿Y por qué no vuelve mi esposa? ¿Por qué mis hijos siguen así? Y nosotros le ponemos condiciones a Dios como Naamán. ¿Se da cuenta cómo se comportó Naamán? Y al final Naamán dijo, tal caso era, yo mismo era de hacerme una fórmula pues mágica y me sanaba ya. ¿Que para qué tanta cosa? ¿Que para qué venir acá a Israel, a Samaria, si yo mismo me podía quedar en los ríos allá? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Pero ¿saben qué? La pedagogía de Dios. Porque así somos. Y le voy a decir una cosa, mi hermanito. Naamán es la figura de usted y yo. Naamán. La figura de usted y yo. Es que cámbiale el nombre de Naamán y póngale Rubén. Así somos. Póngale el nombre que estamos aquí, no sé a ver quiénes estamos. Póngale el nombre de Soledad, póngale el nombre de Rosa, póngale el nombre de Pablo, póngale el nombre que más dice Doris, porque eso somos nosotros. Así somos nosotros. Igualitos somos nosotros. O al menos yo soy así también, mi hermano querido. Y así somos. Y de esa manera nos comportamos. Pero allí viene nuevamente la gracia divina del Señor. Entonces nos va a decir en el versículo número 13: muy enojado dio la media vuelta para irse. Muy enojado, ¿se da cuenta? Muy enojado se fue este hombre, decepcionado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos ido muy enojados y decepcionados de la iglesia? Muy enojados nos damos la media vuelta y nos vamos y decimos, ¿para qué seguir en esas reuniones? ¿Para qué seguir en esos grupos? ¿Para qué seguir en la iglesia? ¿Para qué ir a misa? ¿Para qué seguir perseverando en esas oraciones? ¿Para qué seguir en estos grupos de oración si no he recibido lo que yo necesito? Si no he recibido la sanación que yo quiero, si no me viene el milagro, si no me viene el trabajo que yo quiero, ¿para qué sigo ahí? Mejor me voy la media vuelta y ahí quedan. Ahí quedan, hasta luego. Me voy a otro canal, ¿no es cierto? Me voy a otro canal, que no me hablen tanto.
Me voy a otro canal. Ahí queda RSC Siloé. Me voy a otro canal. Hasta luego. Me desuscribo. ¿Cuántas veces no somos así, mi hermano? Así somos nosotros. Nos damos la media vuelta y nos vamos y como quede. Pero Dios nunca se queda ahí. Y nos va a decir en el versículo número 13: pero sus sirvientes se acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Por qué pues no lo haces cuando tan solo te dice: lávate y quedarás sano? Versículo 14. Pues bajó y se sumergió en el Jordán 7 veces, tal como lo había dicho el hombre de Dios, y después de eso su carne se volvió como la carne de un niño, estaba sano. Entonces regresó donde el hombre de Dios con todos sus acompañantes, entró en su casa y se presentó ante él. Ahora dijo: sé que no hay más Dios en toda la tierra que el Dios de Israel. Acepta pues este presente de parte de tu siervo. Eliseo le respondió: por la vida de Yahvé, a quien sirvo, que no aceptaré nada. El otro insistió para que aceptara, pero él se negó. Entonces Naamán le dijo: muy bien, pero me gustaría al menos que dieras a tu servidor un poco de tierra para cargar un par de mulas, porque en adelante tu servidor no ofrecerá más sacrificios u holocaustos a otros dioses, sino solo a Yahvé. Sin embargo, que Yahvé perdone a este su servidor, pues cuando mi señor entra en el templo de Rimonón para postrarse, se apoya en mi brazo, y yo tengo que postrarme junto con él en el templo de Rimón. Que Yahvé se digne perdonar esto a su servidor. Eliseo le dijo: vete en paz. Ya, vete en paz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es la emoción, mi hermano. Yo leo y me emociono, y no sé si también está emocionado como yo, pero yo estoy totalmente emocionado. Les dije que eran 7 pasos. Este es el 6º paso. Y el 6º paso, dígalo, escríbalo conmigo. El 6º paso es la vida nueva en Cristo. Póngalo conmigo. 6º paso, la vida nueva en Cristo. Después de irse enojado, no nos dice, ya se fue. Naamán se fue enojado, se dio la media vuelta y se fue. No nos dice, sería tal vez más abajo de la montaña. Sus siervos, sus sirvientes, con tanto tino, con tanto amor y respeto, le dicen: Padre mío. ¿Se dan cuenta? Naamán, ¿qué clase de persona era? Pero, hermanos, a todos nos falla. A todos nos falla. Y aquí no hay ninguno que no nos falle en algún momento. Pero para eso están los hermanos. Para eso están los servidores de la comunidad. Para eso está la familia. Para que nos hagan entrar en razón. Como le hicieron entrar en razón a Naamán. Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Se da cuenta? ¿Por qué pues no lo haces cuando tan solo te dicen: lávate y quedarás sano? Tan maravillosas fueron esas palabras que Naamán hizo caso. Entonces aquí empieza el proceso de sanación de Naamán. Versículo número 14. Bajó pues y se sumergió. El primer paso de sanación de Naamán es bajó. Bajó su orgullo, bajó su prepotencia, bajó su autoritarismo, se quitó la coraza que tenía, botó la carta de recomendación del rey, el título que él tenía, se bajó al Jordán.
Ese bajar al Jordán significa que atrás quedó todo ese orgullo, prepotencia, ira, autosuficiencia, que aquí me hago mis menjurjes, que aquí me hago mis fórmulas mágicas, que mejor son los ríos de allá, que esto, que el otro. Bajó pues al Jordán, hermano. Si tú quieres recibir la sanación de Dios hoy, esta noche, hermano, primer paso, baja al Jordán. Bájate de ese lugar que estás. Esta mujer o este hombre que por puro orgullo no quiere perdonar a su pareja, que por puro orgullo no quiere perdonar a su hermano, que por puro orgullo no quiere bajarse y no quiere pedir disculpas. Baja, mi hermano, porque solo bajando al Jordán alcanzaremos la sanación. Y así nos dice que bajando, pues, se sumergió en el Jordán 7 veces. Segundo paso, mire mi hermano, dentro del paso 6, primero bajó, comprendimos, ¿verdad? Creo que está claro. El segundo paso, se sumergió 7 veces. A ver, ¿por qué razón Dios a través de Eliseo le dijo 7 veces? Y no le dijo, ¿acaso creen que para Dios era suficiente una bañada, mi hermano? Una bañada y ya quedaba sano Naamán. Pero no, en la bajada Dios le pide que se meta 7 veces al Jordán. ¿Sabe por qué? Vamos mirando a Naamán. A ver, vamos conmigo, mi hermano, a ver a Naamán. La primera se bajó, se metió a chachay, qué frío. Aquí hicimos a chachay. Dijo que frío, se metió, salió. La segunda ya fue con más confianza, ya el cuerpo estaba más acoplado al ambiente. La tercera tal vez ya se pegó un nado. El cuarto ya con más confianza empezó pues a nadar en el río, boca arriba. Así el cuarto, el quinto, ya el sexto prácticamente Naamán ya nadaba como un pez. Y el séptimo, cuando se levantó, se fue la lepra. ¿Qué significa se sumergió 7 veces? Ese es el proceso de sanación que Dios tiene con nosotros. No basta el primer encuentro que has tenido con Dios en tu vida, no basta. No basta el primer seminario de vida en el Espíritu que recibiste de la efusión, sino que tienes que tú tener 7 veces, y el 7 es un número perfecto en la Biblia, un complemento. El 7, ¿se acuerdan que le dijo Jesús a Pedro? Tienes que perdonar ¿cuántas veces? 70 veces 7, o sea, siempre. Y esas 7 veces que se mete en el río significa esa perfección de Dios en un proceso constante en nuestras vidas. Significa que no solo basta ir una sola vez a la misa de sanación, no significa que solo una vez al grupo de oración, no significa que con una predicación de este canal yo ya quedo completito, quedo limpio, quedo listo para salir adelante. No significa que con una peregrinación o con un acto concreto de fe mi vida va a cambiar. No, mi hermano. Tú y yo somos Naamán, eso quedó claro. Tú y yo estamos con la lepra en nuestras vidas, quedó claro. Hemos hablado todo lo que sucedió. Y que si ya nos hemos bajado al Jordán, hermano, ahora si te has bajado al Jordán, significa que 7 veces tenemos que meternos al río. Significa que no basta con el primer toque. Significa que algunitos que somos más testarudos, o decimos aquí más ruditos, necesitamos 7 veces. Necesitamos lavarnos constantemente en las aguas del Señor. Necesitamos permanecer constantemente en nuestra comunidad de oración. Significa que tenemos que ir constantemente a todo el proceso de evangelización, todo el proceso al camino espiritual que me están nuestros hermanos ofreciendo.
No bastó la primera vez, no bastó la primera reunión, no bastó ese gran encuentro, porque mi hermano, aquí sí viene la palabra. Dios es un Dios de procesos, no de sucesos. Y aquí con Naamán vemos un proceso para que sea sanado de la lepra. Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, es un Dios de procesos y no es una hada madrina que viene, hermano, con la varita y te dice, ¡ta! Convertido de niño de madera a un niño de verdad. Y a veces creemos que Dios es un mago que hace magias para entretenernos, que saca de un sombrero conejos, nos pone flores y nos hace acrobacias. Y Dios no es eso, hermanito querido. Por favor, Dios es un Dios de procesos. ¿Cuántas veces se metió Naamán? 7 veces. ¿Qué significa? Que con una vez que vayas a Alcohólicos Anónimos no vas a sanarte del alcoholismo. Que con una vez que cojas y dejes tal vez la pornografía no vas a sanarte de esa adicción. Que con una sola vez que tú dijiste, con esto que voy a hacer va a cambiar mi vida, no es posible. Significa que nosotros tenemos que seguir procesos de autoayuda, procesos con Alcohólicos Anónimos, procesos en una comunidad de oración, procesos en la iglesia. Por favor, 7 veces te metes y en el proceso se le fue poco a poco sanando su piel. No podemos pretender ahora en la era digital y más aún en tiempo de pandemia lo que muchos católicos carismáticos o muchos católicos con muchas espiritualidades han caído. Con una predicacioncita ya estoy bien, con un devocional ya estoy bien, con una alabanza ya estoy bien. No, hermanito, aquí no valen el número 1, aquí son 7. Y si 7 veces te metes en el río Jordán, serás sanado. Está claro, 7 veces, mi hermano. Y ahí, entonces, Naamán vive esta vida nueva en Cristo, se sumerge a las aguas, mi hermano, a las aguas del Espíritu y se levanta con una vida nueva. Naamán se levanta no solo sanado de la lepra, sino sanado del orgullo, del prepotismo, sanado de la autosuficiencia, sanado de estar queriendo alcanzar el favor de Dios por sus cartas de recomendación, no por sus títulos, por su dinero, por su fama, por sus glorias. Naamán ingresa a las aguas un leproso y se levanta un hombre nuevo, sano. Nos dice que su piel era como la de un bebé. Hermano, tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Tenemos que nacer de nuevo. Aquel que se introduce, que se mete, que se sumerge en las aguas de Dios, tiene que nacer de nuevo, tiene que tener vida nueva. La vida nueva en Cristo Jesús, mi hermano. Pero nadie puede entrar al Jordán con las mulas, con los vestidos, con las monedas de plata, con las monedas de oro y con los títulos. Hermano, todo eso en el Jordán no alcanza. Para entrar al Jordán Naamán entró sin nada, entró como nació, mi hermanito. Así entró al Jordán. Y así nos quiere Dios, hermanos, libres de tanta cosa, libres de tanta cosa que andamos cargados, tanta situación. Dios quiere que nazcamos libres a su gracia. Y así que dijo Naamán, cuando ya nació a la gracia de Dios, entonces regresó donde el hombre de Dios con todos sus acompañantes y entró en su casa. ¿Se da cuenta, mi hermano? Ahora sí, la actitud de Naamán es diferente. Entró a la casa del hombre de Dios con los acompañantes. Ya no entró con las mulas llenas de plata, de oro, de vestidos y cartas de recomendación. Eso ya quedó atrás. Ahora entró con los acompañantes, con gente real,
de una vida de comunidad. Y ahora sí entró a la casa. ¿Se acuerda? La primera vez cuando llegó se quedó en la puerta con todo su orgullo. Pero ahora que ya ha nacido a la gracia de Dios, ahora sí entra. Y al entrar dice, ahora dijo: sé que no hay más Dios en toda la tierra que el Dios de Israel. ¿Se da cuenta? Ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino el Dios de Israel. Comenzó a proclamar al Dios de Israel. Eso se llama conversión. Conversión, dijo: ahora sé que hay el Dios de Israel. Ahora proclamó. Tuvo un encuentro con el Señor. Ahora su boca proclama sus maravillas. Ahora él anuncia la palabra de Dios con su vida de sanación.